Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de El Niño del Arroyo. La población de Romita, en Guanajuato, se caracteriza por ser uno de los pueblos más tranquilos de la entidad. La mayoría de su población se dedica al cultivo y a la crianza del puerco. Una de sus características es el atractivo ojo de agua que existe a la salida, y donde prácticamente todos los niños del lugar han aprendido a nadar, jugando por largas horas. Un día, la lluvia fue muy intensa, elevando el nivel del agua en ese lugar. Al terminar de llover, varios pequeños se dieron cita para aprovechar que la profundidad del agua les permitiría tirarse unos clavados desde una piedra mucho más alta. Al pasar el rato, uno de los niños se alejó más de la orilla, llegando a un punto donde sus pequeños pies ya no pudieron tocar el suelo, y luego de caer en un remolino fue tragado por la corriente. El resto de sus amiguitos gritaban desesperados y de todas las maneras posibles intentaron salvarlo, pero nada fue suficiente. Luego de las llegadas de los mayores, quienes lo buscaron por un par de horas, el cuerpo fue encontrado. Después del sepelio y una misa de cuerpo presente, Juanito fue enterrado ante la presencia prácticamente de todo el pueblo que le lloró en el camino, desde la iglesia hasta el cementerio. Los niños dejaron de ir por un tiempo al ojo de agua y al propio río, algunos por miedo y otros por órdenes de sus padres. Pero esto fue desapareciendo conforme fue llegando el verano y el calor comenzó a ser insoportable. Al no tener que ir al colegio, varios niños se quedaban hasta cerca de la noche jugando y compitiendo entre sí. Una de esas noches, en que ya solo la luz de la luna llena reflejaba los cuerpos en el agua, unos 4 niños escucharon el grito de Juanito, que le llamaba estando parado al otro lado del arroyo. Llevaba la misma ropa con la que se había ahogado un año antes. Los menores se quedaron mudos y fríos. No sabían qué hacer. Se tomaron de las manos asustados y ninguno de ellos se pudo mover. Cuando por fin pudieron hacerlo, 2 de ellos se acercaron al cuerpo de Juanito, quien comenzó a gritar de una manera desesperada, moviendo los brazos y pidiendo ayuda, y comenzó a sacudirse como si se estuviera ahogando, mientras caminaba hacia el agua y se hundía poco a poco. Los 4 niños no pudieron soportarlo y salieron corriendo del lugar hacia el pueblo, gritando desesperados que habían visto a Juanito. Pero debido a la hora, fueron reprimidos y metidos a sus respectivas casas por los padres. Al día siguiente, los amiguitos no fueron a nadar, pero sí se juntaron en la plaza del pueblo para platicar todo lo que habían vivido y comparar sus experiencias para saber si todos habían visto lo mismo, a Juanito parado pidiendo ayuda. La historia contada causó revuelo entre los habitantes y sobre todo en los papás de Juanito. Por varios días se dieron cita en el lugar, esperando que el cuerpo apareciera de nuevo, pero eso no sucedió ante los mayores, por lo que los niños fueron reprendidos por mentirosos. A pesar de esta situación, ellos sabían perfectamente lo que habían vivido, por lo que decidieron regresar al arroyo para ver si su historia se repetía, y en efecto, así pasó.
Al llegar la noche de nueva cuenta, comenzaron a escuchar los lamentos de Juanito, que desesperado pedía ayuda, parado en la orilla con la misma ropa, pero en esta ocasión con un perro negro parado a su lado. Los niños ahora decidieron no ir hacia el cuerpo de Juanito. Prefirieron observar parados a unos 10 metros de distancia, mientras eran llamados para que ayudaran a su amiguito, que comenzó a caminar hacia el agua y a hundirse mientras agitaba desesperadamente sus brazos. Poco a poco comenzó a hundirse en medio de un remolino que se armó en el arroyo, mientras el perro negro gruñía y pelaba los colmillos como queriendo atacar. Pero para fortuna de los pequeños, el perro estaba muy lejos. Luego de desaparecer Juanito en el remolino, una neblina con olor a azufre se levantó en el lugar, mientras que el perro caminó en sentido contrario y desapareció entre esa neblina. Luego del susto, los niños entraron el agua para buscar alguna evidencia del hundimiento de Juanito, pero no encontraron nada. El agua estaba tan tranquila como si nada hubiera pasado. La neblina y el dolor a azufre habían desaparecido, y la luz de la luna no dejó ver alguna huella del perro sobre la tierra. Como era de esperarse, los niños no comentaron nada al regresar al pueblo. Sabían que nadie les iba a creer. Por el contrario, los iban a regañar por mentir de nueva cuenta. Así que decidieron guardar silencio y regresar al mismo lugar para confirmar que lo que habían visto no era producto de su imaginación. Después de un tiempo nadie volvió a tocar el tema. Los 4 niños regresaron muy poco a ese ojo de agua, por distintas actividades que comenzaron a tener para ayudar en el trabajo a sus padres. Pero ahora el fenómeno se trasladó al panteón de Romita. Comenzó a llamar la atención que la fosa donde habían enterrado a Juanito amanecía con un charco alrededor de la lápida, además de un camino de tierra mojada desde la entrada hasta la tumba. Al principio los cuidadores no le dieron mayor importancia, culpando al rocío de la madrugada de estos rastros de agua. Pero la época de sequía en el lugar era muy marcada, por lo que era prácticamente imposible que se vieran rastros de agua. Sumado a estas características, el par de veladores que se turnaban los cuidados por la noche aseguraban haber visto un pequeño cuerpecito caminando entre las tumbas, escoltado por la sombra de un perro. Las leyendas de apariciones en el panteón eran el pan nuestro de estos personajes, pero solamente habían quedado en eso, en aparentes apariciones que jamás habían dejado rastros al amanecer, excepto ese cuerpo que dejaba unas marcas de agua en su camino de regreso a su tumba. Entre los trabajadores, el tema se volvió recurrente, e incluso uno de ellos llegó a sacrificar su día de descanso para estar al lado de su compañero y ver juntos este extraño fenómeno. Y sí, así sucedió. La madrugada estaba en su punto más espeso y más oscuro, cuando ambos comenzaron a escuchar el jadeo de un animal que olfateaba entre la hierba. De inmediato, ambos se pusieron de pie y lentamente caminaron hacia donde se escuchaba el ruido, y a unos 10 metros lograron ver la figura de un menor que caminaba entre las tumbas, de regreso a una cripta marcada con el número 32 del pasillo con la letra M, que justamente correspondía al nombre de Juanito Hernández, fallecido con tan solo 10 años de edad. Al sacar su linterna y apuntarla hacia la figura, no lograron ver nada, ni al animal ni al niño. Tampoco nadie respondió al grito de ¿quién anda ahí? Al acercarse un poco más, lograron ver el rastro de tierra mojada y el charco formado alrededor de esa tumba. A
pesar de estar acostumbrados a estos hechos raros en el cementerio, ambos trabajadores no pudieron ocultar su miedo y nerviosismo. Al paso de los días, el fenómeno se fue repitiendo, hasta que ambos trabajadores decidieron contarlo todo. Pero en esta ocasión, al tratarse de adultos, la historia fue más creíble. La leyenda llegó hasta oídos del párroco, que de inmediato acudió al cementerio a rociar agua bendita, en espera de que el alma de Juanito por fin pudiera descansar en paz y ya no regresara por las noches al arroyo en busca de algún alivio. Pero esto de poco sirvió, ya que todas las mañanas seguía apareciendo un rastro de tierra mojada y un charco alrededor de la tumba de Juanito. Los 4 niños decidieron organizarse para regresar al arroyo y comprobar con sus propios ojos que el culpable de aquellas marcas de agua era su amiguito, y efectivamente el fenómeno se repitió. La silueta de Juanito los llamaba desesperadamente al otro lado del arroyo, mientras el perro gruñía y pelaba los colmillos. Al acercarse de nueva cuenta, un remolino se formaba dentro del agua y esa imagen desaparecía, dejando atrás una neblina con olor a azufre. El cura, que era muy joven e inexperto en estas cuestiones, decidió consultar con sus superiores en la Catedral de León, los cuales, después de un tiempo, visitaron Romita para exorcizar el lugar y el propio cementerio. En una ceremonia que se realizó a la medianoche, los sacerdotes superiores, vestidos con largas túnicas, visitaron el ojo de agua del arroyo, donde prendieron grandes cirios y mucho incienso, acompañados de imágenes y esculturas de la Virgen María. Luego de estas oraciones, un torbellino comenzó a formarse en el agua, de donde surgió la silueta de Juanito, mientras comenzaron a escucharse los ladridos y aullidos lastimeros de un perro, que iluminado por el fuego de las antorchas dejó ver el negro de su pelaje y el amarillo de sus colmillos y de sus ojos diabólicos. El olor a azufre se volvió más intenso, al igual que la neblina, pero al cabo de un par de minutos todo se volvió tranquilidad. La luz de la luna llena se reflejaba en las tranquilas aguas del arroyo y el olor a humedad comenzó a dominar el lugar. Mientras en el cementerio, los trabajadores lograron ver cómo se levantó una polvadera tremenda, como si alguien hubiera pasado corriendo hasta la tumba de Juanito. A diferencia de los demás días, en esta ocasión no había rastro de agua por ningún lugar. Al amanecer, los curas que habían llegado al pueblo y con alta jerarquía mandaron a llamar a los papás de Juanito para explicarles que esa pesadilla que habían pasado había terminado. La explicación aparentemente fue simple. El diablo se había cruzado entre el espíritu de Juanito y el paraíso que tenía asegurado por ser un niño. El objetivo: reclutar a más niños. Los días en Romita recuperaron su normalidad y tranquilidad. Jamás volvieron a aparecer rastros de agua en el cementerio. El arroyo regresó a su tranquilidad de siempre, pero varios niños que han regresado a nadar al lugar aseguran haber visto a un perro negro que se acerca y les mueve la cola. Pero cada vez que lo hace, la corriente del agua crece y se forma un torbellino en medio del agua que busca ahogar a alguno de los niños que se descuida y que se encuentre lejos de la orilla. Esto fue el alarido. Hoy te presenté la historia de El Niño del Arroyo. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like.
Nos vemos hasta el próximo video.